Entra junto a nosotros en esta tarde Luciano García. Él es presidente de la organización Hagamos Democracia. Se encuentra en Costa Rica, pero él es nacido en Nicaragua y sabe bien de los ataques de Ortega hacia el sector empresarial. Luciano, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Le saluda César García desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, César. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y un abrazo a todo el pueblo ecuatoriano. Muy amable. Empecemos el análisis consultándole desde cuándo se remontan estas actitudes del gobierno de Ortega en contra de la empresa privada y qué es lo que persigue. Bueno, el odio y la enemistad viene cuando en el 2018 la empresa privada rompe con Ortega producto de las violaciones de los derechos humanos surgidos a raíz de la crisis del 2018. Los empresarios y los gremios empresariales decidieron romper con el famoso modelo de diálogo y consenso que tenían con el régimen, que era una alianza económica que pasaba por encima de las instituciones del Estado y que eso pues obviamente desangró mucho al pueblo de Nicaragua y posesionó a los empresarios como aliados de Ortega. Sin embargo, los empresarios echaron un pie para atrás en el 2018 y se convirtieron en opositores de él, y Ortega, que no perdona a sus aliados y los considera enemigos, le vino una embestida, incluyendo la echada presa de los expresidentes del COSEP y presidente y vicepresidente de ese momento, y también al señor Arturo Cruz. Era Arturo Cruz, Maguili, Álvaro Vargas y José Adán Aguirre, que los tuvo presos por más de año y medio. Luego, ahora viene con esta arremetida, que básicamente lo que Ortega intenta es doblegar a toda aquella ciudadanía que quiera ser opositora, y en el caso de los empresarios, sustituirlo por una clase empresarial que le rinda pleitesía al régimen. El régimen lo que hace es violentar una vez más todos los derechos humanos, en este caso de los nicaragüenses, específicamente con el tema empresarial. Lo que ha sucedido el día de hoy, Luciano, ¿cómo lo interpretas? El gobierno justifica a un tema tramitológico, pero más allá de esto, ¿qué es lo que representa el cancelar a las cámaras de comercio de El Salvador? De Nicaragua. De Nicaragua, bueno, perdón, sí. En el caso de Nicaragua, pues Ortega, igual que lo hizo con toda la ONG, igual con la nuestra en el 2018, que fue una de las primeras, lo que hacía es que no te recibe la documentación y no te da un acuse de recibo, ni mucho menos. Entonces vos caes en ese tipo de incumplimiento, no porque no presentás, sino porque el régimen lo hace adrede para luego sacar este tipo de resoluciones. Pero eso es una marrullada del régimen que ya conocemos. Aquí lo más importante es que tenés un régimen que no es ni siquiera de izquierda. Es un régimen que ha sido catalogado, inclusive por la ONU, como un régimen neonazista que viola los derechos humanos de manera sistemática y que también ha actuado en crímenes de lesa humanidad. O sea, estamos no solamente los nicaragüenses, sino el mundo entero atónitos, sorprendidos, porque realmente los fantasmas del pasado están resurgiendo. Los que creíamos haber erradicado en la Segunda Guerra Mundial, Daniel Ortega lo representa en estos momentos prácticamente ya ni siquiera a nivel de reprimenda, sino de talibanización, diría yo, donde no solamente encarcela, mata, destierra. Ahorita fuimos 94 ciudadanos, entre ellos tu servidor, que nos dejaron apátrida. Anterior a eso, 222 presos políticos que los corrieron de Nicaragua en un avión y también les quitan su nacionalidad, te acusan de manera arbitraria, te persiguen tus bienes. Entonces, ya en el caso de Nicaragua es una grosería a todo un pueblo, a más de 6 millones de habitantes.
Ujú. Ahora, Luciano, como tú describes las actitudes y las acciones totalitarias y solamente representantes de dictaduras son aquellos que han asumido este tipo de medidas. Lo vemos semana tras semana, ataques contra la Iglesia Católica, detenciones de sacerdotes, cierre de radios, ahora esto con el sector empresarial, las ONGs clausuradas, expulsión de ciudadanos. En fin, ¿cómo es posible que el régimen de Ortega siga formando parte del sistema de derechos humanos de América Latina y de que las organizaciones internacionales no hayan expresado radicalmente un comunicado al respecto de lo que tú estás describiendo? Bueno, mira, esa ha sido nuestra lucha, porque también nos sorprendemos cuando vos ves a bancos internacionales como el Banco Centroamericano, el BESIE, dándole millones de dólares al régimen. Y también donde tenés una serie de organismos que están inyectándole dinero a Ortega. O sea, ¿cómo te puedes sentir como ciudadano cuando estás viendo el genocidio de un régimen violando los derechos humanos de todos y todas los nicaragüenses? Realmente para nosotros es indignante. Y yo creo que es una buena oportunidad que en este momento el Ecuador, América Latina y el mundo se dé cuenta de que Ortega no es más que un mafioso que tiene secuestrado a todo un pueblo, que tiene pactos con lo peor de lo que nos ha sucedido en Nicaragua. Ujú. O sea, no es un aliado de la izquierda, tampoco es un aliado del bien, es un emisario del mal. Ataca a nuestros religiosos, un país altamente religioso, tiene presos y en condiciones de las peores que puede tener un ser humano, sacerdote. Monseñor Rolando Álvarez tiene desterrado a un sinnúmero de sacerdotes. Yo me hago la pregunta, ¿qué hace la comunidad internacional? ¿Dónde están las voces de los países como Ecuador, como Brasil, que solamente, básicamente, han hecho apenas pequeñas voces de protesta, pero no han dado en el clavo? Nosotros ocupamos que Ortega salga del poder, ocupamos reconstruir una nación, ocupamos reconstruir una ciudadanía, ocupamos reunificar a nuestra familia. Llevamos más de 400.000 ciudadanos que han salido en los últimos 4 años. O sea, estamos en un estado de indefensión y yo creo que con comunicados y con ese tipo de cosas no lo vamos a lograr. Ahora, Necesitamos algo Luciano, más. coméntanos un poco cuál es la situación del sector empresarial ahora mismo. ¿Qué papel tenían las cámaras de comercio y cómo se está manejando esto dentro de la economía de Nicaragua? ¿De qué está viviendo el nicaragüense promedio y cuál es la perspectiva que se tiene sobre aquellos empresarios que ven con temor seguramente el poder seguir sacando adelante sus negocios? Mira, es una situación deplorable porque lo que Ortega está haciendo, el daño no se los hace a los empresarios. Los empresarios, como todos los empresarios del mundo, tienen sus propios recursos y posiblemente ya los están sacando de Nicaragua. Y están más que bien trabajando en Nicaragua y sacando lo que tienen que sacar porque esa es su responsabilidad. Pero el mayor daño se lo están haciendo a los trabajadores, al pueblo de Nicaragua, que ya no van a haber empresas que quieran invertir en Nicaragua, ni siquiera las propias empresas nuestras van a querer invertir un peso en Nicaragua. O sea, ¿a quién afecta? Al pueblo, a la gente humilde, a la gente que vive con 10 córdobas, 12 córdobas diarios, que no llega ni siquiera a $1 muchas veces. Entonces, la triste realidad del ciudadano nicaragüense la vemos cuando vemos esas salidas masivas de nicaragüenses. Entonces, realmente la situación de la empresa privada obviamente es un retroceso para la estabilidad de los miles y miles de trabajadores. Pone en riesgo inclusive hasta el Tratado de Libre Comercio que tiene con los Estados Unidos. Que esas empresas van a salir. O sea, no creo que una empresa con dos dedos de frente quiera invertir en Nicaragua. Los gremios que lo que hacían era defender intereses comunes
para poder desarrollar un país, ahora está en estado anárquico, donde Ortega, un dictador, decide el destino de 6 millones de habitantes. Bien, Luciano. Eso es lo que me pasa. Gracias por este tiempo con DNews para ayudarnos a entender ahora desde la perspectiva empresarial lo que está viviendo Nicaragua en este embate del presidente Ortega, que no cesa de atentar contra su sistema democrático. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias a usted. Pase buenas tardes.